Cordial saludo, estimados estudiantes de 10º grado. Antes de empezar con la explicación de la temática propuesta para el presente video, quiero recordarles nuestro valor del año, que es el trabajo en equipo. Así también quiero que contemplen a continuación la siguiente reflexión, que está enmarcada en el valor de la humildad, que es el valor del presente mes. La reflexión es la siguiente: la grandeza de las personas no se mide por dinero, estudios o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Anónimo. Bueno, continuando con los temas propios de economía, que están en relación con la temática propia de la unidad número 5, que trata sobre por qué es importante estudiar la economía, continuamos abordando unos temas centrales. Temas que trabajaremos son factores de producción, la productividad y la división técnica del trabajo, así como también lo que tiene que ver con los sectores económicos. En esta oportunidad haremos un rastreo conceptual por cada uno de estos temas, con la intención de que usted pueda afianzar los conocimientos esenciales con relación a estos tres contenidos temáticos. Continuando con esta aclaración conceptual, a continuación nos acercaremos a la noción de factores de producción. Los factores de producción deben ser entendidos como los recursos que se necesitan para obtener un bien o un servicio. Generalmente, los factores de producción son tres: tierra, trabajo y capital. Pero en esta oportunidad también debemos contemplar la tecnología. Aquí encontramos un ejemplo que nos permite comprender las características propias de los factores de producción. Un panadero necesita de insumos como la harina, el agua y la sal para elaborar un bien, en este caso el pan. Esos recursos evidentemente los va a sustraer de la tierra. De la misma manera, necesita la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo es el tiempo que se utiliza para la producción de este bien de consumo, así como también una maquinaria. Esa maquinaria la vamos a entender también como el capital. ¿Qué significa el capital? Todo aquello que se utiliza desde, por ejemplo, un destornillador hasta la máquina más elaborada o más tecnificada para producir un bien final. En este caso, el panadero utiliza la máquina para mezclar los hornos para cocinar, y esto lo entendemos como un capital. Todo esto se necesita para producir un bien final. Es importante entonces también contemplar la tecnología, porque es una estrategia o un recurso utilizado que permite potenciar todo el proceso de producción, de tal manera que lo hace mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más expedito y mucho más claro. En consecuencia, también podríamos decir que la tecnología es un elemento valioso, entendido también, si se quiere, como uno de los criterios fundamentales para entender los factores de producción. Por esa razón, repito, los factores de producción con los cuales nosotros podemos elaborar un bien o un servicio esencialmente son tres: tierra, trabajo y capital. Pero también podemos contemplar la tecnología, que hoy por hoy es fundamental para los procesos productivos. Continuando con esta temática, ahora nos acercaremos puntualmente a este primer factor de producción, entendido como tierra. En ese orden de ideas podemos decir que la tierra son todos los recursos que nosotros utilizamos de la naturaleza con la intención de producir algo. En este caso, la naturaleza nos brinda todo aquello que se necesita de primera mano para producir un bien.
aquí encontramos algunas clarificaciones. Por ejemplo, para cultivar necesitamos semilla, tierra y agua. Para producir un elemento propio como un computador, por ejemplo, necesitamos plástico. El lugar del cual vamos a sustraer este elemento, que es un derivado del petróleo, es de una fuente, y en este caso es la tierra. El factor de la tierra es del cual obtenemos, óigase bien, la mayor parte de energía para impulsar las actividades económicas. Incluye una gran variedad de actividades, una gran variedad de productos que podemos sustraer de la misma. En consecuencia, es la naturaleza y a través de ella de donde sustraemos, repito, todo lo necesario para producir un bien, a través de la transformación que podemos darle a estos recursos, podemos satisfacer nuestras necesidades. Incluye también en este proceso de la tierra como un factor productivo, lo que se cultiva, los solares, los espacios urbanos, el agua, el aire, todo aquello que nos proporciona la naturaleza. Inclusive algunos espacios son esenciales a la hora de producir un bien final. Por esa razón es importante en el proceso de producción y es fundamental en el proceso de producción contemplar la tierra como uno de los criterios esenciales a la hora de hablar de los factores de producción. Continuando con los aspectos propios de los factores de producción, a continuación hablaremos un poco del trabajo, que es entendido como la intervención del ser humano para transformar aquellos recursos sustraídos de la naturaleza con la intención de obtener un bien o un servicio con el cual se busca satisfacer las necesidades. Es importante comprender que en el escenario del trabajo interviene claramente el ser humano a nivel intelectual y a nivel físico. Es decir, se necesita la intervención del ser humano, por ejemplo, para la elaboración de un computador, porque necesitamos, es propio decirlo, el conocimiento que se tiene técnico para la construcción, ensamble y creación de este elemento. En ese sentido, es importante que cuando hablemos de trabajo entendamos también cómo las personas pueden hacer también un esfuerzo físico para obtener o para elaborar mejor un producto. Vayámonos un poco a la imagen que se encuentra aquí. Encontramos una serie de personas que están realizando un trabajo, el cual claramente requiere un esfuerzo físico. Dicho esfuerzo físico implica que están elaborando, haciendo una acción que en este caso podemos mirar, es una selección de cierto tipo de productos sustraídos de la naturaleza con la intención de crear u ofertar un producto final. Requiere también, además del esfuerzo físico, un conocimiento. Ese conocimiento técnico en este caso implica la intervención claramente de los seres humanos. Cuando hablamos de trabajo como factor de producción, debemos entender que este tiene una implicación esencial en la producción de un producto final. Para este nivel del trabajo, reitero, se requiere y siempre será fundamental la intervención de las personas o de los seres humanos. Continuando con los aspectos propios de los factores de producción, es importante contemplar brevemente a continuación qué se entiende por capital. Este es entendido como todos los recursos o herramientas que se utilizan para la fabricación de un producto. Todos los utensilios, todas las herramientas,
por ejemplo, como dije en su momento, desde un destornillador hasta el elemento más elaborado, un computador, por ejemplo, que se pueda o que se utilice para la realización de un producto. El capital, en este caso, debemos entenderlo como todos esos insumos, herramientas o recursos con los que contamos para la elaboración de un producto final. Aquí juega un papel importante, como lo dije en su momento, o como se debe pensar, la tecnología, porque ayuda esta a optimizar los procesos. En ese sentido, por ejemplo, un computador, una máquina, un medio de transporte, todos esos elementos que se requieren para la producción o para la obtención o elaboración de un producto final, debemos entenderlos como capital. Hablemos a continuación de la productividad. Claramente debemos decir que la productividad es un indicador, el cual se utiliza para medir el máximo rendimiento utilizando el mínimo de recursos, lo cual da cuenta de la eficiencia y la eficacia. Es esencial entonces entender que la productividad debe ser medida. Se busca contemplar el máximo rendimiento. Con la productividad, así como se plantea en este contexto, se pretende medir la utilización adecuada de los recursos para sacar el mayor beneficio a la hora de producir bienes y servicios, inclusive en el menor tiempo posible. Entonces, en el proceso de producción es esencial contemplar la productividad. Debemos medirla. Por ejemplo, para saber qué tan eficiente es un trabajador en comparación con otro. Para saber si realizando las mismas actividades, uno de ellos la hace en menor tiempo que el otro. A través de la productividad podemos medir cuánto o cuán eficiente es un trabajador, por decirlo de alguna manera. Entonces, se busca, repito, a través de este indicador de medida, podríamos decirlo así, que se entiende como la productividad, saber qué tan eficaz y eficiente es alguien a la hora de realizar una actividad con el menor número o con la menor cantidad de recursos posibles. Continuando con los temas correspondientes a la unidad número 5, nos encargaremos ahora de hablar un poco de la división técnica del trabajo, la cual es definida o entendida como la manera de organizar la producción en la que cada trabajador se especializa en una fase o tarea específica del proceso. Al respecto, encontramos dos imágenes de las cuales hablaremos más adelante. Ahorita me tomaré un espacio para hablarles un poco de Adam Smith, un pensador escocés que habla de este tema de la división del trabajo. Y él, por ejemplo, en un contexto propiamente dicho, plantea con relación a esto de la división del trabajo, que en una fase previa, en la época medieval, por ejemplo, podíamos ver como un artesano se dedicaba a la realización de un producto específico y para ello utilizaba muchísimo tiempo en la realización de un producto. Es decir, si iba a hacer un zapato, esa persona desde el principio hasta el final, en tanto conocedor del proceso, se encargaba de realizar el zapato desde la suela, la colocación del cuero, los cordones, en fin, todo lo que implica hacer este producto. Sin embargo, cuando aparece el concepto de división del trabajo, y Adam Smith coloca un ejemplo bien puntual,
Y es que, por ejemplo, si se va a hacer un zapato, ya hay varias fases para hacerlo. Es decir, hay un grupo de personas que se dedica a realizar la suela, otro que se dedica a mirar que los cordones sean específicos, otros que se dedican a ensamblar puntualmente el zapato en su totalidad, otro que se dedica a colocar los cordones y empacarlo en una caja, por decirlo de alguna manera. Hay unas fases, diferentes fases en la realización o en el ensamble de este producto. Cada una de esas personas se especializa en una fase del trabajo y esa especialización técnica implica que se produce, si se quiere, en grandes cantidades de una manera más eficiente y eficaz el producto que se pretende elaborar. En este caso yo le estoy colocando el ejemplo de un zapato, pero puede ser, por ejemplo, un alfiler. Antes lo hacía solamente el artesano, pero ahora resulta que encontramos una persona que elige el material con que se va a elaborar el alfiler. Me refiero a las fábricas modernas, una máquina que ayuda a ensamblarlo, otra persona que se encarga de mirar que el producto cumpla con las especificaciones. En fin, la división técnica del trabajo gira o apunta esencialmente a describirnos cómo la persona se especializa en una fase de la producción con la cual se va a producir o se va a elaborar o se va a generar un producto final. En ese sentido, quiero que entiendan cómo la división del trabajo implica una separación. Si nos vamos a una separación en las actividades que se realizan para producir algo. Si nos vamos a la imagen que se encuentra a su izquierda, encontramos como hay un grupo, hay dos personas que están ensamblando un carro. Esta es una fase de la división del trabajo. Antes debió haber un escenario, perdón, en el cual se dedicaron a pintarlo, se dedicaron a mirar que las partes estuviesen bien cuadradas para ensamblarlo. Entonces hay diferentes momentos. Entonces la división técnica del trabajo implica eso, una organización para la producción, y esta organización implica que cada uno se especializa en una de estas fases de producción. Encontraremos otros pensadores que aportan también a esta noción de la división del trabajo, como Marx, por ejemplo, que considera que la repetición constante de la misma función puede generar, si se quiere, un cansancio, un agotamiento o un estancamiento inclusive del trabajador. Él realiza, si se quiere, una crítica puntual a esta noción de división técnica del trabajo. Pero más allá de esto, lo que quiero que quede claro, muchachos, es que la división técnica del trabajo es una manera de distribuir de manera organizada las funciones o los trabajos para la realización de un producto final. Bueno, continuando con los contenidos temáticos propuestos y que se encuentran en la unidad número 5, hablaremos ahora de los sectores económicos. Estos, así como ustedes los están viendo en este momento, son el primario, el secundario y el terciario. Pero también hay un sector adicional que es el cuaternario. ¿Cómo se entienden o cómo se define propiamente los sectores económicos? Claramente son las diversas actividades económicas que se realizan en un país y que están agrupadas como lo acabé de mencionar. Cada una o cada uno de estos sectores tiene unas características específicas. Cada uno de estos sectores tiene, si se quiere, como una especie de cualidad que los define. Eh, Cuando hablamos del sector primario, eh, claramente tendremos que hacer alusión a actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería, la explotación forestal. También encontramos la minería, la silvicultura. En ese orden de ideas,
Este sector primario de la economía tiene unas características básicas esenciales, que son las que les acabo de decir. Son, si se quiere, una fase extractiva de la economía, en donde todavía no hay transformación de los productos, como si ocurre, por ejemplo, en el sector secundario. Este sector secundario tiene unas actividades que los definen y estas actividades claramente están en relación con la transformación y elaboración de otro tipo de recursos, aquellos que, si se quiere, sustraemos, sacamos del sector primario. Por esa razón, cuando hablamos del sector secundario, tendremos que pensar en actividades propias de la industria, propias de la elaboración de productos, en los cuales, por ejemplo, podemos incluir la industria química, la industria textil, también otros sectores que abarca este aspecto del sector secundario, como lo muestra la imagen, es el sector de la construcción. Entonces encontramos en este sector que este sector tiene sus características en cuanto a la productividad, en cuanto a las acciones o labores que se realizan específicamente. Encontramos también un sector adicional que es el terciario. Ya este tiene unas características un poco diferentes al primero y al segundo, pero que conservan cierto tipo de relación, si se quiere. Estamos hablando entonces del sector terciario, en el cual las actividades que se desarrollan están en relación con bienes inmateriales, si se quiere, e intangibles, podríamos decirlo de alguna manera. Y estos bienes son, así como lo planteamos, la educación, el turismo, el transporte, el comercio, el sector bancario, por ejemplo, también se contempla en este renglón o en esta fase de los sectores económicos. Cada uno de ellos aporta a la economía en la medida en que en cada uno de ellos se realizan, se desarrollan actividades que, reitero, repito, aportan a nuestra economía. En todo país encontramos estos sectores. Es importante decir, en lo que tiene que ver con el sector terciario, ya para cerrar un poco este concepto, que en este sector, por ejemplo, también debemos hablar de la sanidad o el servicio de la salud. En consecuencia, es importante entender, también a manera de repaso, porque sé que ya ustedes tienen una noción previa de ello, que estos sectores de la economía la dinamizan, la movilizan, la permiten, si se quiere, que esta, en cada uno de sus renglones o espacios genere un aporte a la producción, genere un aporte a la economía de cada país. Continuando con la explicación propia de los sectores económicos, hablaremos a continuación del sector cuaternario. En este sector se relaciona con las actividades especializadas del conocimiento, es decir, aquellas que están relacionadas con la investigación científica, así como la innovación en sectores también como la tecnología de la información y la comunicación. Este sector cuaternario hoy por hoy tiene mucho poder, ha venido tomando un auge significativo porque tiene que ver, si se quiere, con una serie de actividades que tienen que ver con la producción intelectual, con la creación de escenarios o contextos digitales mediados por las TIC, como se menciona acá, la construcción, la elaboración, la creación de software y la creación de contenidos digitales, es decir, todo lo que nosotros podemos ver hoy con la elaboración de apps, la elaboración de medios de comunicación, como los que
utilizamos nosotros en nuestros recursos educativos. En consecuencia, este sector cuaternario hoy más que nunca es un sector que ha venido cobrando vital importancia y que se relaciona, vuelvo y les digo, con la investigación científica, con la innovación, con las tecnologías, que también es un renglón de la economía que hoy por hoy es esencial, es fundamental y que ha cobrado mucha importancia, así como claramente también tienen el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. De esta manera terminamos con los temas esenciales propuestos en la unidad número 5, que trata sobre por qué es importante estudiar la economía. Luego del encuentro sincrónico, es importante que usted, con la clarificación conceptual que le da el docente con relación a la actividad, con relación a la guía, y luego de ver este video explicativo, usted se disponga a la realización de la actividad, de tal forma que en el próximo encuentro se abrirá un espacio para las dudas que surjan y también para la clarificación conceptual, entendido este segundo momento como un seguimiento al proceso desarrollado en esta presente actividad. Hasta una próxima oportunidad.